Buenas, queridos alumnos. Hoy vamos a ver la primera clase de transición. Estamos dictando desde L1 hasta L6 para mejorar nuestro entendimiento y nuestro discipulado, porque hemos tenido la experiencia de que muchas personas que incluso llegan a L6 no conocen a Dios. Y ustedes dirán, ¿cómo que no? Hoy vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que de pronto nosotros estamos fallando y creemos conocer, pero no lo conocemos. Para comenzar la clase que dimos aquí presencial, traía una bolsa negra y dentro de ella traía algo. Entonces pregunté a mis alumnos qué creen que traigo dentro de esa bolsa negra. La pregunta es la misma para usted: ¿qué cree que hay en esa bolsa negra? Aquí algunos dijeron que había fruta, otros dijeron que comida, otros dijeron que había dinero, otros dijeron que venían libros. Entonces, ¿usted qué cree que había en la bolsa negra que llevamos a la clase? Hoy conoceré a Dios. ¿Por qué debo conocer a Dios? ¿Por qué conocer a Dios? Primero, porque es el llamado supremo a mi vida. Génesis 1, 26, 27 dice que Dios nos hizo imagen y semejanza suya. Juan dice que todo lo que fue hecho por Él. Sin Él nada fue hecho. Todo fue hecho por Él y para Él. Nosotros somos el culmen de la creación y fuimos creados y diseñados para Dios. Cuando nosotros usamos algo fuera de su diseño, se daña, se destruye y no cumple el propósito y la función para la que fue creado. Un ejemplo: si usted toma un Fórmula 1, que es un auto de carreras que desarrolla más de 300 kilómetros por hora, y lo lleva por una destapada, lo lleva por una trocha, lo quiere pasar por un río, ¿qué le va a suceder a ese auto? La respuesta es que usted se imagina, ¿no? Va a dañarse, va a destruirse, pero es un carro buenísimo y cuesta miles de millones. Sí, cuesta miles de millones de pesos, pero si usted lo usa para lo que no es, lo va a destruir. Nuestro diseño es responder a ese llamado supremo de conocer a Dios, porque yo fui hecho para Él, para tener una relación con Él, para conocerlo a Él. Y cuando yo no lo conozco, cuando camino sin Él, estoy caminando fuera del diseño de Dios. ¿Por qué más conocer a Dios? Porque Él desea entrar en una amistad con nosotros. Él ha tomado la iniciativa de hacerse a conocer, de revelarse a nuestro corazón. Usted puede escudriñar y acordarse ahora y que el Espíritu Santo le traiga memoria cómo llegó a los pies de Cristo. Y probablemente usted tuvo un proceso, una experiencia, una prueba, una crisis que usted vivió y a través de ella llegó a conocer a Dios y Dios se reveló, se glorificó a través de eso que a usted le sucedió, pero el que lo buscó fue Dios. Usted no tomó la iniciativa. Nosotros hemos tomado iniciativa de buscar a Dios luego de que el Espíritu Santo ha revelado a ese Dios amoroso, a ese Dios que nos salvó, a ese Dios que nos perdona, pero Él es el que desea entrar en una amistad conmigo. Tercero, porque mi concepto de Él afecta mi identidad, propósito y destino. Depende de lo que yo piense de Dios, así voy a tener una identidad diferente. Hay personas, sobre todo los jóvenes en la adolescencia, que no saben quiénes son ellos mismos, porque no saben si son niños, no saben si son adultos, no saben si actuar cómo. Entonces hay una crisis de identidad generalmente, y el único que puede dar respuesta a esa crisis de identidad es Dios, porque Él es el que me creó, Él fue el que me hizo y es mi diseñador. Cuando no sucede eso, y de acuerdo a las experiencias de la vida, si son traumáticas, puedo entonces hacerme una falsa identidad y eso me aleja del propósito y el destino que Dios quiere conmigo. La voluntad de Dios es buena, perfecta, es agradable, y cuando yo no cumplo la voluntad de Dios porque no lo conozco, entonces puedo equivocarme. Hoy en día vemos mucho la homosexualidad y vemos cómo está disparado ese espíritu de Sodoma y Gomorra a nivel mundial. Y es uno de los espíritus que roba la identidad, porque hace que una persona que nació, por ejemplo, varón o una mujer, nieguen su propio sexo, se nieguen a sí mismos, cambien de nombre, se hagan incluso operar y cambien toda su fisionomía, buscando ser algo que no son o alguien que no son. Y entonces terminan tampoco cumpliendo el propósito y el destino. Y a nosotros mismos, si no conocemos a Dios, si no conocemos el propósito que Él tiene para nosotros, si no sabemos el nivel profético que tiene Él para cada una de nuestras vidas y de nuestros hijos, corremos peligro de vivir una vida que Dios no quiere para nosotros, de tomar malas decisiones y de terminar estrellados, de terminar destruidos, como el ejemplo que ponía al principio del Fórmula 1. Por último, porque el concepto que yo tenga de Dios va a impactar la cultura. La cultura viene de culto.
Y el culto es todo a lo que yo admiro y todo lo que hace que me mueva hacia lo exterior. El arte, por ejemplo, es cultura. Mi manifestación que yo hago como profesional es cultura, mi manera de hablar, mi manera de ser. Todo eso es una cultura. La manera como yo hago las cosas, como actúo, como siento, eso es mi cultura. Entonces, por ejemplo, países donde impactó la reforma, como Suiza, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos, son países muy diferentes a países como África, India, como China, donde el concepto de Dios es muy diferente y por eso la cultura es una cultura de destrucción. Hay culturas por ejemplo, en China someten a los niños por un plato de arroz a trabajar horas de 14, 12 horas diarias y producir muchísimo, por eso venden todo muy barato. En la India creen que todo es Dios y como todo es Dios, entonces no se puede tocar nada a la naturaleza y Dios es el que decide todo, entonces tiene una mentalidad animista, todo lo que le pasa es culpa de Dios, como nacieron, si nacieron pobres, ese es el destino y deben someterse a ello. Entonces por eso es un país que en la mayoría de las personas viven en la miseria. En Colombia nos trajeron los españoles una cultura de despojo, de robo, de corrupción, de mentira, de idolatría, entonces de machismo, de matriarcado, y todo eso ha impactado entonces la cultura y ha formado la cultura latinoamericana. Cuando yo tengo un concepto bíblico de Dios, eso va a impactar mi cultura y va a hacer que yo sea una persona excelente que quiere reflejar a ese Dios que vive en mí, porque soy imagen y semejanza de Él, y va a hacer que todo lo que yo hago y todo lo que me rodea sea impactado. Jeremías 9, 23, 24 dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces Dios dice que no debemos alabarnos en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que conocemos, ni en las riquezas que tenemos. ¿En qué debemos alabarnos? En que conozcamos y entendamos a Dios, porque Él es un Dios que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Esas cosas quiere, desea Dios. Vamos a hacer un ejercicio a resolver 3 preguntas importantes. La primera dice: ¿qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? Entonces aquí la primera pregunta está centrada en Dios. Dios, ¿cómo se está dando a conocer, a revelar qué está diciendo de sí mismo en este texto bíblico? Segunda pregunta: ¿qué me enseña el texto bíblico sobre mi vida? Entonces el texto bíblico enseña un principio, una verdad de Dios sobre la vida del ser humano, sobre mi vida. ¿Qué es lo que está diciendo sobre esa vida? Y la tercera pregunta dice: ¿cómo puedo explicar el texto bíblico en mi vida? ¿Cómo puedo aplicarlo? Entonces eso que acabo de aprender, ¿cómo lo debo aplicar y cómo voy a empezar a vivirlo ahora? Entonces puede parar el video en este momento y resolver estas 3 preguntas. La primera centrada en Dios, la segunda en su propia vida y la tercera en una fase práctica de llevarla a su vida o cultura. El poder de las palabras. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos unas palabras que están desordenadas, pero usted las puede organizar y formar una frase que tenga sentido. Entonces va a parar de nuevo el video y va a formar esa frase y va a tenerla escrita. Más adelante vamos a hacer algo con ella. Continuemos, el poder de las palabras. En el aprendizaje bíblico las palabras tienen poder, las palabras son el bloque de las ideas, por lo tanto, en la medida que las definiciones de tus palabras sean bíblicas, tu mente será bíblica. Aquí algo importante: mi mente debe ser bíblica, pero para que mi mente sea bíblica, mi corazón debe haber recibido a Cristo y haber tenido revelación de Él. Cuando yo recibo revelación de Dios, mi corazón se limpia y a través de la palabra de Dios, entonces mi mente es renovada. Cuando mi mente es renovada, mis palabras y todas las ideas que yo expreso van a ser diferentes porque van a corresponder a una cosmovisión bíblica. Entonces es importante la palabra, y la palabra es tan poderosa que a través de la palabra se hicieron los cielos, la tierra y todo lo que existe, porque dice la palabra que el verbo, la palabra, fue el que hizo todo.
y que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es Cristo. Y nuestras palabras manifiestan lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón, lo que somos nosotros. Entonces es importante tener una cosmovisión bíblica y entender que esas palabras en nosotros, nuestro vocabulario debe ir cambiando a medida que nosotros maduramos en Cristo. Las dos palabras centrales que veíamos en Jeremías, la primera es conocer, son dos verbos. Una es conocer y la otra es entender. Vamos a ver la diferencia entre las dos. Conocer viene del hebreo yada, significa saber por observación, reflexión, saber por experiencia, percibir, observar, notar, caer en cuenta, experimentar, sentir, tener conciencia de, gozar y disfrutar. Todo eso es conocer, o sea que conocer es algo muy profundo, tanto que la Biblia usa esa misma palabra para referirse a las relaciones sexuales y dice, por ejemplo, que José no conoció a María hasta que hubo nacido su hijo primogénito, es decir, no tuvo intimidad. Es decir, que el conocimiento de Dios nace de una intimidad con Dios y esa intimidad trae observación, reflexión y trae una experiencia a mi vida que revela quién es Dios. Y a través de esa experiencia yo puedo percibir, observar, notar, caer en cuenta quién es Dios. Y a través de ese conocimiento, esa revelación, tengo una conciencia donde puedo gozar y disfrutar de su presencia. Cuando yo entro a ese conocimiento de Dios, entonces hay una revelación a través del Espíritu de Dios a mi vida. Entender viene del hebreo sakal, significa prestar atención, mirar, razonar, comprender, discernir, compenetrar o dedicarse. Es decir, que conocer quiere decir que yo le presto atención a Dios, que yo razono en su palabra, que yo pienso en Él, que yo lo comprendo y discierno esa palabra y me compenetro y me dedico a Él. Como dice el salmista, es delicioso y se deleita en su palabra de día y de noche. Es decir, que el entender tiene que ver mucho con la mente de nosotros. Nosotros entendemos a Dios a través de nuestra mente y la palabra es la que alimenta más el entendimiento de Dios. El conocer, en cambio, viene a través de nuestro corazón y nuestro corazón está ligado y tiene una comunión profunda con el Espíritu. Por eso la palabra dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Y cuando ese Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, lo hace a través del corazón y por eso tenemos revelación y experiencia de ese Dios poderoso. Pero entendemos a Dios a través de su palabra, a través de razonar y entender sus principios y dedicarnos a entender a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios desea de nosotros, ese Dios misericordioso, de justicia del que habla Jeremías, quiere que lo entendamos, pero también quiere que lo conozcamos. ¿Qué es un principio? Entonces hablábamos que en la clase que hicimos presencial llevaba un paquete. ¿Ustedes qué se imaginan que había en ese paquete? Resulta que en este momento abrí el paquete allí en la clase y sacamos unas mandarinas que llevaba para mis alumnos. Repartimos las mandarinas, las pelamos, comenzó a oler delicioso por los químicos aromáticos que contiene la mandarina y luego empezamos a saborear los casquitos. Si usted tiene sed, en este momento debe estar saboreándose de la mandarina. Unos dijeron, uy, me sabe a dulce, otros dijeron, uy, no, la mía salió amarga. Otros dijeron, ay, me salió una semillita. El aprendizaje bíblico son los principios, son las verdades eternas basadas en la palabra de Dios para que sean sembradas en el corazón del hombre y den fruto. Entonces la mandarina tiene una semilla y esa semilla cuando se siembra da fruto, pero la palabra de Dios no se siembra en la tierra, sino que el terreno de la palabra de Dios es nuestro corazón. Por eso el Señor dice que el sembrador salió a sembrar, una semilla cayó en el camino, otra a la orilla del camino, otra cayó entre las piedras, otra entre espinos que crecieron y los ahogaron, que son los afanes de la vida, pero otro cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que esas verdades suyas lleguen a nuestro corazón y den fruto. ¿Qué quiere Dios? Que conozcamos al Señor. Que así como usted puede tomar un casco de la mandarina y saborearlo, cuando escuche la voz de Dios, usted sepa discernir la voz de Él y decir, este es Dios el que me está hablando, es el que me está dirigiendo y Él quiere direccionar mi vida y usted pueda tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y no de acuerdo a lo que a usted se le ocurra o a cualquier consejo que de pronto le han dado mal, sino que usted puede escuchar y someterse a la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque lo entiende, que eran las dos verdades que acabamos de leer,
basadas en la palabra de Dios y que han sido sembradas hoy en nuestro corazón y deben dar fruto en nuestra vida. La verdad es que debemos conocer a Dios, entenderlo y saber que Él nos busca, que quiere tener amistad con nosotros y quiere tener una relación con cada uno. Esta es la frase, usted puede revisar la que usted escribió y debe haber quedado muy parecida a la que tenemos acá. Dios desea revelarse y darse a conocer al ser humano para entrar en una relación personal. Ese Dios grande y poderoso quiere que nosotros lo conozcamos y que entremos en una relación personal, que aunque nosotros somos pequeños y Él es muy grande, lo conozcamos. Y Él es tan grande pero es tan amoroso que ha decidido y ha querido darse y revelarse para que lo conozcamos y entremos en una relación con Él. Este es un principio eterno porque siempre se va a cumplir. Él siempre va a desear darse a conocer y revelarse a nosotros y tener una relación con cada uno. Algunas verdades sobre Dios. Conozco a Dios porque Él es el que se revela a mi vida. Yo creo que ninguno de nosotros, cuando miramos hacia atrás, por iniciativa propia y buscamos a Dios, sino que Dios permitió un proceso, permitió algo que nos sucedió en la vida para que a través de ese proceso, lo que crisis o prueba que Él permitió en nuestra vida, nosotros abriéramos nuestro corazón a esa revelación que Él quiso darnos. Pero Él fue el que nos encontró, Él fue el que nos conquistó, Él fue el que mostró que era poderoso, Él fue el que mostró que era nuestro Salvador, Él fue el que mostró que era nuestro Redentor y nosotros entonces pudimos reconocer que lo necesitábamos. Él es el que se revela a mi vida. Segundo, Dios está interesado en darse a conocer a través de una relación. Fíjense que la palabra siempre habla de relaciones. Dice, Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Estaremos en las bodas del Cordero, donde nosotros seremos la novia y Él será nuestro novio y Él será el esposo nuestro, ¿cierto? Y habla entonces de relaciones y compara todas las relaciones de Dios, la manera de interactuar Dios con el hombre a través de relaciones. Estamos hablando de un Dios relacional. Vamos a ver algunos atributos de ese Dios relacional. El atributo es una cualidad permanente de algo, es la verdad acerca de una persona, una característica de identidad, es una descripción de una cualidad del ser o del carácter. Es decir, que cuando usted conoce a una persona, por ejemplo a su esposa, y alguien le dice, ay, yo conozco una señora así, se llama así, mide tanto, es de tal color la piel, habla, y dice, ay, usted está hablando de mi esposa. ¿Por qué? Porque usted ya la conoce y conoce los atributos, ¿sí? O las características que la diferencian a ella de todos los demás. Hoy vamos a ver entonces esos atributos o características que tiene Dios. Dios tiene dos tipos de atributos. Los primeros se llaman los naturales y tienen que ver con su propia naturaleza o lo que Él es por esencia. Entonces, por naturaleza Dios es gloria, la esencia de Dios es gloria. Él es glorioso. Por eso a todo honor y toda gloria y todo poder es para Él por los siglos de los siglos, porque Él es glorioso. Otra característica natural de Él es que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él es todopoderoso. Esas son características o atributos de Dios que son naturales a Él. Otro natural que es muy importante es que Dios es amor, porque es la esencia de su ser. Pero hay otros atributos de Dios que se llaman atributos morales, tienen que ver con su carácter y es lo que Él ha decidido ser. O sea, Él decidió ser un Dios bueno, ser un Dios bondadoso. Él decidió ser un Dios que nos provee, Él decidió sanarnos, eso es ser un Dios sanador, Él decidió entregar a su Hijo por nosotros, es un Dios redentor, Él decidió perdonarnos, es misericordioso y su misericordia es nueva cada mañana. Entonces son atributos morales que tiene Dios y que Él ha decidido tener. Vamos a revisar Job 11, 7, 9 y vamos a revisar Éxodo 3, 6. En Job habla de un Dios que está sobre el cielo, sobre la tierra, sobre los mares y sobre todo lo que existe, es decir, está hablando de un Dios infinito. Pero cuando vemos en Éxodo 3:6, habla de que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, de un Dios personal que se ha revelado y para Él es importante cada persona, incluso incluso Jacob. Mira que no lo llama Israel, porque Jacob quiere decir usurpador, falso, ¿cierto? Entonces, suplantador. Pero cuando recordamos que Jacob tuvo una lucha con Dios en Peniel, le dice, ya no serás más Jacob, sino serás Israel. Pero cuando en Éxodo 3:6 se refiere
a que Él es Dios personal, habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no de Israel. ¿Por qué? Quiere decir que Él ha decidido, y uno de sus atributos es ser misericordioso, y se acuerda y ama, y es un Dios, aún de aquel que tiene un defecto, aún del usurpador, aún del que es falso. Entonces vemos un Dios muy grande, infinito, poderoso sobre las tierras, sobre el mar, que nadie puede definir ni conocer plenamente a ese Dios, solo Él mismo. Pero a la vez ese Dios tan grande es personal y quiere revelarse a mi vida. Así es la persona de Dios, y así de poderoso, grande, misericordioso y amoroso es nuestro Dios. Entonces puedo entrar en una relación con Dios infinito y personal por medio del amor reverente. Deuteronomio 4:10 dice: jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida, y les enseñarán a sus hijos también que me teman. Nosotros podemos entrar en una relación con Dios porque Él es amor, porque nos ha perdonado, porque es infinito, pero también es personal y quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Pero ese amor, esa relación se hace a través del amor, pero ese amor es reverente. Reverente se refiere a respeto. Y este temor que habla, que dice aprenderemos a temerle, es que cuando lo conocemos y sabemos que Él es grande, poderoso, que Él es el Señor que hizo los cielos y la tierra y que todo está sometido a Él, que Él es el nombre sobre todo nombre, entonces aprendemos a tenerle un gran respeto porque Él está por encima de todo rey que hay en la tierra, de todos los presidentes, de los hombres más ricos. Si nosotros respetamos en la tierra a personas por su estatus y respetamos aquí personas por la autoridad que tienen, pues más debemos respetar a Dios. Por eso el principio de toda sabiduría es el temor a Dios, es decir, el conocer quién es Dios. Y cuando conocemos que Él es grande, le tememos, y debemos incluso enseñar a nuestros hijos a que le teman. Ese Dios infinito y personal, entonces se relaciona con nosotros a través de un amor reverente o lleno de respeto que nace del conocimiento de Él. Dejaremos un taller, ustedes pueden enviarlo al WhatsApp o al correo electrónico, y lo estaremos calificando de acuerdo al video. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Recordemos, Dios quiere darse a conocer, quiere que lo entendamos. Es un Dios personal, pero también es infinito. Es un Dios lleno de amor, pero nosotros debemos relacionarnos con Él y entrar al trono de su gracia a través de ese amor que Él nos dio, pero siempre con la reverencia y el respeto que Él se merece. Una bendición y hasta la próxima clase.